Sé que desde hace mucho tiempo los consulados y embajadas ecuatorianas son utilizadas como comodines políticos. En ellas se repite uno de los peores vicios de la política ecuatoriana, el palanqueo, el padrinazgo, gente que llega a acomodarse, gente que pide un puesto en Nueva York porque es chévere, pero nosotros lo vamos a parar y lo haremos ya, tan pronto lleguemos al gobierno. El Estado ecuatoriano durante el gobierno de Lenín Moreno violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual de los ecuatorianos. Estas violaciones se produjeron en el contexto de las protestas de finales de 2019. No lo decimos nosotros ni la propaganda rusa. Tampoco es invento del correísmo, no. Es lo que afirma un informe encargado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, un organismo independiente creado para velar por los derechos de los ecuatorianos, tal y como determina la Constitución. En el estudio presentado aparecen términos como ejecución extrajudicial o crimen de lesa humanidad y se analiza el rol del gobierno, de las fuerzas de seguridad y hasta de los medios de comunicación. Y pocos se atreverán a abordar este tema en detalle como nosotros. Ahí les va. Durante el estallido social de octubre de 2019, en el que miles de ecuatorianos tomaron las calles para protestar contra las medidas de ajuste que anunció Lenín Moreno por sugerencia del FMI, se produjeron numerosos casos de violencia en medio de la represión. Meses después, la Defensoría del Pueblo de Ecuador creó una comisión especial para estudiar cada caso y establecer la verdad, justicia y reparación de todas las presuntas víctimas de vulneraciones a derechos humanos. Esta semana, tras un año y medio de trabajo, se presentó el informe de casi 300 páginas. En él se detallan 123 violaciones a la integridad personal, 22 atentados contra el derecho a la vida, 6 ejecuciones extrajudiciales, 20 lesiones oculares y 22 presuntos actos de persecución política, entre otros. De los 519 testimonios recabados, casi la mitad son denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, la gran mayoría de ellos a manos de policías. El informe repasa caso por caso los 14 fallecidos durante las protestas, con declaraciones de familiares, testigos y expertos, agrupándolos por causados por agentes estatales o a consecuencia de atropellos, barricadas, fuegos o sin determinar. Mi hermano cae al piso en medio de la represión y 3 policías proceden a agredirles con patadas, puños, toletes. Él queda inconsciente y, según un testigo, uno de los policías, a corta distancia, disparó un arma tipo escopeta en su cabeza. La policía le dispara un perdigón y le impacta justo aquí en la cabeza, y ahí le va toda la fuerza pública encima de él. Ahí es que falleció, ya no aguantó el dolor y entonces falleció. En las noticias yo me enteré que le decían el vándalo, el ladrón. Si mi hijo trabajó en una empresa, él era nuestro sustento. Es duro perder un hijo. Yo no estoy pidiendo dinero, lo único es el honor de él. Además, el informe recoge testimonios y estudios de los casos de heridos graves, algunos de ellos por impacto de arma de fuego, de víctimas de maltratos físicos, psicológicos o sexuales, y dedica además un apartado especial a las 20 personas que sufrieron lesiones oculares graves, 14 de las cuales perdieron la visión o alguno de sus ojos. Caí inconsciente. Producto del disparo rompieron mi cráneo y tengo el hueso temporal desplazado. Tengo sangre en el cerebro, el oído también, y casi no puedo oír con el oído izquierdo. Producto del disparo y de la caída se dañaron las membranas del gusto y el olfato. Se detiene a ayudar a una persona adulta mayor que le llegó un bombazo en la espalda y por regresar a ayudarle, el agente policial lanza una bomba impactándole directamente en el ojo. Para quienes tengan la tentación de pensar que se trata de un trabajo parcializado que oculta las agresiones o abusos sufridos por policías o militares a manos de manifestantes, no es el caso. La Comisión Especial para la Verdad y Justicia también recogió el testimonio de 192 agentes policiales. Sufrí golpes, hematomas. Cuando nos cubrieron los ojos, ahí recibimos golpes en todas partes del cuerpo. Tengo un golpe en la rodilla, otro en la pierna y también por la parte de la espalda, que me dieron con un palo donde me llegaron hasta el seno. En el momento que tenía que quitar unos escombros, pude haberme quitado el escudo, la protección de mi persona, e ingresó la piedra. Justo en ese momento, recibí el impacto de una piedra en el ojo izquierdo.
El informe también analiza el discurso oficial durante las protestas y señala al gobierno de Lenín Moreno de posicionar una interpretación parcial de la realidad. Según la comisión, el oficialismo puso el énfasis en ciertos actores violentos para crear la impresión de que la democracia estaba bajo ataque con posible ayuda extranjera y así justificar la represión. A través de sus ministras y ministros, dice el texto, el gobierno justificó actos reprochables contra los manifestantes. Las constantes intervenciones de la por entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, justificando, minimizando o incluso culpabilizando a las víctimas, ocupan un lugar de honor en el informe. Por supuesto que yo preferiría que no hubiera pasado, por supuesto. Pero este par de chicos venían de un incidente gravísimo. Habían quemado, habían vandalizado y habían incendiado un cuartel de policía. Tenemos 6 personas con muertes calificadas como accidentales. Tampoco los medios escapan del análisis del informe que señala con datos el nada sutil sesgo informativo que caracterizó la cobertura bob-espongiana de aquellos días. La comisión analizó los contenidos de las portadas de los principales medios escritos y los programas de radio y televisión. En las entrevistas de los medios audiovisuales, por ejemplo, entre el 80 y el 90% de los entrevistados eran analistas de planta, autoridades o representantes de las cámaras empresariales. La presencia de voceros o líderes de las protestas fue meramente anecdótica, por ser suaves. Ya cansados con este gobierno, digamos, mentiroso. Gracias. En la ciudad. Sí, porque negó es mentiroso. Bueno, muchísimas gracias, perdón. Por eso estamos grabando también para comprobar el trabajo de los medios de comunicación. Sabemos que tienen consignas específicas y que no hay manera de hacer escuchar la voz del pueblo. En conjunto, la violencia de los manifestantes y las pérdidas económicas ocupó más espacio en los principales medios que las propias causas del paro. Ni hablar de los derechos humanos de los manifestantes, asunto que en ningún caso llegó a tratarse por más del 8% del tiempo dedicado a las protestas en los espacios noticiosos. Oye, Ina, dirán algunos, pero no nos estás contando nada nuevo. Todo esto más o menos es lo mismo que dijeron ustedes en Ahí Les Va hace año y medio, pero con números. Bueno, pues les agradezco el comentario porque sería feo que lo dijera yo, pero sí, sin falsas modestias, así es. ¿Por qué abordamos entonces este tema nuevamente? Pues por 2 motivos fundamentalmente. Uno, porque el informe sistematiza, prueba y oficializa lo que era un secreto a voces, pero que hasta ahora no tenía un estudio metodológico que lo sustentara. Y 2, porque a pesar de su contenido grave y escandaloso, muy pocos se han hecho eco del informe y no por despiste precisamente. Como imaginarán, en cuanto la comisión que investigó lo sucedido en las protestas hizo públicos sus hallazgos, de inmediato el tema pasó a ocupar un lugar privilegiado en los grandes medios internacionales. La OEA emitió un durísimo comunicado censurando al gobierno de Lenín Moreno, el Parlamento Europeo aprobó una declaración conjunta de condena y la Casa Blanca anunció un paquete de sanciones contra los funcionarios involucrados en los hechos. Ah, ¿no? ¿No pasó nada de eso? Qué raro. Por supuesto, y a pesar de la contundencia del informe y de haber sido elaborado por un órgano constitucional, la reacción del Ejecutivo de Lenín Moreno sigue siendo casi idéntica a la de hace año y medio. Según el actual ministro de Gobierno, aquel estallido social solo fue una protesta con fines de desestabilización política y la policía actuó correctamente para proteger a las personas y restablecer el orden. Y si por alguna casualidad este video llegara a las autoridades, no se extrañen que lo presenten como prueba de la injerencia extranjera. En fin, lo sucedido en Ecuador en octubre de 2019 está claro desde aproximadamente octubre de 2019. Solo hacía falta sistematizarlo, exponerlo y dejarlo en manos de las autoridades para que se tomen las medidas que garanticen justicia para víctimas y familiares y que se diseñen estrategias para que no vuelva a suceder. Lo que sigue haciendo falta, por lo visto, es un gobierno dispuesto a diseñarlas y aplicarlas. Si no existe pena o cumplimiento de pena alguna, él se encuentra en este momento con prisión preventiva. Si no, tendríamos que preguntarnos en qué estado se encuentra él. En estado de estar con prisión preventiva o en estado de sentenciado, cumpliendo una pena. Hay una condena que ha sido apelada, es otra cosa, pero es una condena ya a 3 años de cárcel. La Corte Constitucional, ¿sí?, trayendo
sentencias de la Corte Interamericana, ¿sí?, que ha sentenciado a nuestro país. Le puedo poner el caso Pipi, el caso Suárez Rosero, el caso Carranza Alarcón. Ha dicho que no es justificativo, ¿sí?, no es justificativo una sentencia condenatoria en primera instancia mientras ésta se encuentra impugnada para detener los plazos de la prisión preventiva, porque significaría que podemos tenerlo ahí guardado los 3 años y no haya una sentencia ejecutoriada. Uno tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego, estemos fuera de la política, estemos o en la cárcel o estemos perseguidos fuera del país. Di un discurso político en una convención política interna de nuestro movimiento y llamé a nuestros militantes a acompañar al pueblo en sus luchas en las calles. Es necesario salir, por supuesto, es nuestro derecho salir a reclamar. Incluso la Constitución establece el derecho a la resistencia. Y en cualquier convención internacional de derechos humanos del mundo se establece el derecho a la oposición política. Es tan burda la persecución política, en el caso mío, y en el caso de todos mis compañeros, pero lo especifico, en el mío es tan burda que la Interpol, cuando le dijeron a Interpol, oiga, aprecien a Patiño en cualquier parte del mundo, la Interpol tuvo que decir, miren, déjense de tontería. Ustedes quieren que violemos nuestros estatutos, porque nuestros estatutos dicen que tenemos que respetar los derechos humanos y no tenemos que meterlos en política. Por tanto, no podemos violar nuestros estatutos. Quédese con su boleta de prisión en el Ecuador, porque al señor Patiño no lo vamos a poner en la difusión roja como ustedes lo piden. Quiero decirle a todos, a todo el pueblo ecuatoriano, a nuestros militantes, que no tengo ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por el Ecuador, compañeros y compañeras. Ni un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho por la patria. No tengo ni un átomo de arrepentimiento de la década ganada. Estoy orgulloso de haber recorrido 10 años con Rafael Correa Delgado. Si alguien quiere mi cargo, que lo gane en las elecciones. Que lo gane en las elecciones. No contra Facías ni por la ventana. No tengo nada que ocultar. Soy el primero a luchar contra la corrupción, que lo hemos demostrado en esta intervención. Y lo haré toda mi vida. Lo haré toda mi vida. Compañeros y compañeras, por nuestra revolución, en apego a la verdad, por mi esposa, mi madre y mis hijos, hasta la victoria siempre, compañeros.